Conectados, reconectados, amigas, amigos, vamos a seguir con nuestro programa. Vamos a conversar, como todos los martes, con nuestro colega Vladimir Kislinger. Me estaba haciendo referencia, Vladimir, a la entrevista que estábamos haciéndole a esta joven influencer o creadora de contenidos, Dina Stars, joven cubana. Y bueno, hablábamos, Vladimir, ¿no? De que, pues efectivamente, son jóvenes que no conocen otra cosa que lo que han vivido durante todos estos años. Y tú me decías, bueno, efectivamente, son 62 años, claro, ellos no han visto otra cosa. Así es. Cuba. Definitivamente Internet ha sido la principal herramienta que han tenido estos jóvenes para dar o para entender lo que ocurre. Vladimir. Y si no, gracias Sergio y saludos a todos los que están conectados. Y si no, pregúntaselo al ministro de Interior de Cuba, que apareció justamente, y canciller, perdón, porque además él cumple varias funciones. Si mal no recuerdo, Bruno Rodríguez, apareció en una rueda de prensa con algunos medios de comunicación nacionales e internacionales, hablando del principal problema que él asumía, y el problema para él era las redes sociales. Él decía que se había creado una especie de atmósfera ficticia para dar a entender que había protestas masivas en Cuba, mientras que eso no era cierto, eso lo decía este señor personero del régimen de La Habana. Y digo cosa que no es cierta, porque en primer lugar, qué interesante es cómo tumban la plataforma de Internet para evitar que las personas tuvieran oportunidad de darle a conocer, no solamente al mundo, yo diría en un primer término, de compartir con otros dentro de Cuba lo que estaba pasando, porque de cualquier manera allí es donde está el peligro, no en el mundo. El peligro está en que se cree una especie de caldo de cultivo para que, por supuesto, la gente salga, ¿no?, a protestar. Esto es un primer término. Segundo término, por supuesto, que el mundo no conociera lo que ocurriera. De allí a que la comunidad internacional, el exilio cubano en distintas partes del mundo, le pidiera, por ejemplo, a autoridades como las norteamericanas que le facilitaran un satélite para habilitar el Internet, etcétera. De cualquier manera, aquí lo interesante, lo loable, es ver jóvenes como Dina, que la acabas de entrevistar, y lo decíamos fuera del aire, que, bueno, ella seguramente nació al menos 40 años después de que la dictadura cubana estuviese instalado. Viéndole esa magnitud al problema, hay que entender que sí, sin duda alguna, las redes sociales, el Internet ha sido una gran ventaja para mostrarle a esos jóvenes cosas que no han visto en su vida, cosas que incluso sus padres tampoco han visto en su vida. Porque una niña que tiene 20 años puede tener un padre tan joven como 40. Y aún así ya la dictadura tenía 20 años instalado. O un padre tan viejo sí, exacto, como 40, como 60. Y pues sencillamente también habiendo nacido dentro de dictadura. Así que bueno, un drama, pero un drama en el que ya lo conocemos. Human Rights Watch ha reportado abiertamente las denuncias, y les invito a aquellos que les gusta investigar un poco más, en la página web de Human Rights Watch no solamente colocan, por ejemplo, ya van más de 500, pero ellos tienen una tabla de Excel por nombre, locación, momento de la denuncia y en qué contexto fueron detenidos. Bueno, esta persona estaba con fulano y sutano, fue detenido de esta manera, no ha aparecido, estamos investigando. Súper completo el reporte que está haciendo Human Rights Watch. Además que difícil también ese trabajo, porque tiene que hacerlo in situ, ¿no? Y ahí debe haber, pues, personas que también seguramente, bueno, como sabemos cómo se manejan estos regímenes, seguramente pues también bajo acecho, ¿no?, de estas personas. Así es. Pero bueno, lo cierto de todo es que efectivamente no sabemos si todavía siguen las protestas. Mucha gente me pregunta, ¿siguen las protestas? Mira, la verdad no lo sé, porque realmente hay difícil o poco acceso a la información de lo que pasa dentro de Cuba. Sí sé que la policía y los cuerpos militares cubanos han asediado o han sitiado, mejor dicho, muchos lugares, tienen prácticamente todo cordonado. La mayoría de los videos que hemos recibido son de los primeros días, de los 2 primeros días, que fue cuando efectivamente se registraron fuertes protestas, pero no podemos asegurar que todavía haya protestas en Cuba como tal, ¿no? Así que... Sí, así es. Pero fíjate algo interesante, Sergio, que quiero destacar. Yo vine siguiendo durante toda la semana, estuve cubriendo lo que ocurría en Cuba, no solamente dentro de la isla, sino también
acá en Estados Unidos. Y hay dos cosas que quiero destacar. La primera, la información que tengo yo es que sí, hay aún focos, no igual a los del fin de semana pasado, Sí, pero hay focos de protesta y era natural que esto se viniera menos con el ataque del régimen, con la represión. Más de 500 personas detenidas, no es cualquier cosa, ¿no? Sin contar las desaparecidas. Pero un segundo elemento es que el presidente de Casa Cuba, Tampa, que la comunidad cubana en Tampa es sumamente robusta, de hecho más antigua que la comunidad cubana en Miami, él me entregó y discutimos en privado el documento que todo el exilio cubano presentó a las autoridades de Estados Unidos con un pliego de peticiones. Sergio, le quitas el nombre Cuba y pones Venezuela, y le quitas el nombre a los líderes cubanos y pones los líderes venezolanos exactamente igual. Y digo, ¿cómo es posible que después de 62 años tú pidas, número uno, y ojo, yo no estoy criticando peyorativamente, lo digo porque lo siento como mi problema también. Lo entiendo, sí. Entonces dice, número uno, le pedimos a las autoridades norteamericanas que hagan una denuncia pública y notoria ante las instituciones internacionales del acoso y la represión. Ok, eso ya se ha hecho durante 6 décadas. Número dos, pedimos que los Estados Unidos sancionen personalmente a todos aquellos individuos que sostienen al régimen. Y digo, oh, Dios mío, todo tal cual. Y entonces, cuando me tocaba, y me perdona, yo quiero muchísimo a mi comunidad cubana y aquí, sobre todo en Tampa, que me he hecho muy amigo de ellos, me tocaba entrevistarlo y les preguntaba, dime, porque incluso se lanzaron a la calle a pelear en contra de las autoridades de Estados Unidos porque decían que no recibían el apoyo. Y cuando le decía, dime cuál es el apoyo que quieren, no sabían cómo responder, al igual que nosotros. Entonces, pues, por supuesto, eso me duele muchísimo y me duele muchísimo, por supuesto, Ahora, todo el contexto Vladimir, que hay. pero que, a ver, cuando uno piensa en apoyo de Estados Unidos, inmediatamente la gente piensa en una intervención militar. Ya eso está total y absolutamente descartado, a menos que hayan... No, está descartado, eso no va a ocurrir. Pero muchos consideran y piensan que la única manera de que esto cambie es con ese tipo de acciones militares. ¿Cómo has visto tú la respuesta del gobierno estadounidense con respecto a lo que pasa en Cuba? Mira, qué decirte. Por supuesto, en términos de discurso, todos han salido a rechazar la violencia Claro, generalizada, claro, el claro. ataque del régimen, pero hasta allí. Sí, Dicen que están estudiando la posibilidad de habilitar una especie de internet desde sí, Miami para que pueda, como es muy sí, cerca, eso lo 90 veo millas muy náuticas. difícil, la verdad, Sí, técnicamente no lo veo factible, pero bueno, sí, pero de cualquier manera te digo algo, el internet no va a tumbar a un no, no, régimen no, tan no. robusto, tan fuerte como Claro, el eso es cubano. una Ahora, medida entre muchas que pudieran tomarse para ayudar a que la gente pueda sí. dar a conocer lo que está pasando, ¿no? Pero fíjate que una de las cosas que sí me gustó, lo dijo un líder cubano acá que se llama Jaime Hernández, y me perdonan, él me decía, Vladimir, lo que yo no entiendo es por qué Estados Unidos, por ejemplo, se metió con Siria, porque la excusa en el caso sirio era que el régimen de Bashar al-Assad estaba atacando a la población civil y tenía una especie de genocidio. ¿Por qué Estados Unidos decide entrar allá y aquí en su propio continente, cuando ha visto tantos genocidios durante tantos años? Porque no es hablar de Cuba, es hablar de todos los países que han caído bajo el paraguas de la Revolución Cubana. ¿Por qué no ha ocurrido? Porque, Y yo me quedaba callado también, porque esto no tiene que ver con demócratas o republicanos, porque han pasado demócratas y republicanos por la Casa bueno, Blanca y no ha pasado muchos piensan absolutamente que no ha nada. ocurrido porque bueno, China y Rusia tienen sus tentáculos en la región, pero Qué también los ha bueno tenido que me en Siria. preguntaste. Exacto. El régimen de Bashar al-Assad es un régimen directamente asociado con Rusia. Por eso, Por eso es que no ha caído Bashar al-Assad, porque Rusia tiene sus fuerzas también. Y ellos están del lado del régimen de Bashar al-Assad. Es decir, esa excusa es relativa, porque claro, más afecta a Rusia lo que pase con Siria en su lado del mundo que lo que ocurra o lo que ocurre en Cuba. Entonces son grandes preguntas que difícilmente las lograremos responder. Por supuesto, si vamos a un tema de ideología y de política más que de práctica, entendemos lo que significa el bastión cubano para los rusos, claro. entendiendo además lo que significó la Unión Soviética. En ese Sí. sentido lo entiendo, pero en términos de fuerza, vemos a una Siria que Estados Unidos, a mí no me importa si tú estás allí metido.
Yo voy directo para allá. Y no solamente ha pasado con Siria, ha pasado con otros países. Pudiéramos hablar de lo que ha pasado con Crimea, por ejemplo, que Rusia tomó Crimea y Estados Unidos también se fue a meter para allá. Entonces, pues, insisto, son grandes preguntas que ni ustedes, ni Sergio, ni yo vamos a podernos responder. Quedaremos con esta gran interrogante de por qué, independientemente de la orientación política en Estados Unidos, demócrata o republicano, ¿por qué no se tocó a un régimen que ha hecho tanto daño durante 6 décadas a todo el continente? Sí, y además, importante también destacar, Vladimir, que si en estos últimos años, estando un gobierno republicano al frente, no pasó nada con el caso, digo, desde el punto de vista de cualquier tipo de acción, en el caso de Venezuela, cuando hay intereses desde el punto de vista económico, pues no creo que ahora con un gobierno demócrata y con una Cuba que está cada vez más deprimida, lamentablemente, creo que vaya a haber algún tipo. Aunque claro, a la influencia cubana en Estados Unidos es mucho más fuerte que la de cualquier otro país latinoamericano, a excepción de México, por supuesto. Sí, bueno, pues eso es lo que quería aclarar. México tiene 35 millones de mexicoamericanos acá en Estados Unidos, pero sí, en términos, al menos en la Florida y en términos republicanos también, la comunidad cubana es muy robusta, el poder económico que tiene la comunidad cubana es increíble y bueno, el ejemplo es ir a Miami. Recuerdo que hay muchos también políticos y personas que están en altos cargos que tienen ascendencia cubana, muchísimos, ¿no? Tienen ascendencia cubana y tienen altos cargos y además son muy influyentes. Y quizás eso los ayuda a los cubanos. Pero a pesar de todo eso no hay respuestas, ¿no? O por lo menos las respuestas se dan, pero no hay, digamos, respuestas contundentes. Más allá, a mí lo que me impacta sobre todo, Vladimir, ya lo he comentado, lo voy a volver a decir, me impactan son las declaraciones de Bachelet y del Papa con respecto al tema de llamar a un diálogo. Yo no entiendo. Ojo, yo entiendo de pronto hasta un diálogo en Venezuela, porque todavía hay dos grupos, ¿no? Importantes. Está una oposición debilitada, lo que sea, pero hay un grupo allí y está el régimen. Pero un diálogo en Cuba, ¿quién va a conversar con quién, Vladimir? Allí ni siquiera hay un partido político de oposición. Los partidos están dispersos, o sea... No hay. Cuba hay un solo partido, el Partido Comunista. A ver, un diálogo, es que me impacta, perdóname pero es que me impacta, un diálogo en Cuba. ¿Quién va a conversar con quién? A ver, bueno, mira... Con Bruno Rodríguez, o sea... Aunque yo te soy sincero, yo entiendo tu punto de Venezuela, pero en Venezuela no hay tampoco dos bandos. Ojalá hubo, pero ya ni siquiera los hay. Claro, pero de pronto tú dices, bueno, piensas en diálogo, bueno, de pronto tú puedes lograr sentar a un grupo con otro, pero aquí en Cuba, ¿quién logras? ¿Cuáles son las caras? Exacto, ¿cuáles son las caras? ¿Cuáles son las personas? A nadie. Y otra vez vamos a la hipocresía internacional. Jaime Bailey, nuestro buen amigo, él siempre lo ha dicho, no hay cosa más hipócrita que la diplomacia. La diplomacia es aún más hipócrita, exactamente, más hipócrita que la propia política. Y sí, es que, insisto, y siempre lo he comentado, incluso en el canal lo discutíamos la semana pasada, cuando me hacían preguntas, porque obviamente ven un venezolano o un cubano y se lo sientan a hacerle preguntas, ¿no? Y yo decía, miren, si fuese un tema de lucha por los derechos humanos, no existirían regímenes en el mundo, no existiría un régimen como el de Corea del Norte o el de algunos países de África o el de Cuba o el de Nicaragua. O sea, la realidad está en que aquí nadie está luchando por derechos humanos, que sí es verdad, hay organismos internacionales para tratar de mantener a raya a los países, pero de allí no va a pasar. Porque si fuese así, hace rato la ONU a través del Consejo de Seguridad hace rato se encargaría de limpiar. El problema está en que es tan diverso, tan heterogéneo el tema del concepto de Estado en el mundo, que pues no hay manera de dar con el punto clave para poder atacar estos regímenes mientras están esclavizando. China, por ejemplo. Sí. China es el gran país capitalista del mundo hoy en día, pero China sigue teniendo esclavitud de la más fuerte. O sea, lo que ocurre en China es aberrante. Bueno, pero ¿quién toca a China? Absolutamente nadie puede tocar a China. Y nadie, porque además el concierto de países, y perdóname lo que voy a decir, es una payasada. O sea, la ONU, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, son una payasada.
Cuando actúan después de que mataron a medio país y 60 años después. Se acabó. Entonces, pues sencillamente sigue recayendo la responsabilidad de liberar nuestros países en nosotros. Sigue siendo triste y desgraciadamente, pero es natural. Es decir, es tu casa y tu casa la resuelves tú. Yo no voy a llamar al vecino a ver si me puede ayudar a salir de este rollo, ¿no? Es muy difícil. Claro que no, Sí. claro que no, sí. Por cierto, cuando yo hablaba, le ponía el ejemplo del diálogo en Venezuela, que leo algunos comentarios, no es que yo esté a favor o no del diálogo, Exacto. no se trata de eso. Estaba poniendo un ejemplo de que tal vez en Venezuela pudieran llegar a buscar a dos partes a sentarse a conversar. Bueno, es, digamos, lo que por lo menos hemos visto, ¿no?, en los últimos años. Pero en Cuba no hay, eso no existe, ni siquiera ahí no hay dos bandos, hay un solo bando, nada más. Es el ejemplo que yo quería poner. El Partido Comunista Cubano, así es. Vladimir, hablando de comunismo, hablando de este despliegue sí, el desarrollo del socialismo llamado el socialismo del siglo XXI. Bueno, finalmente ayer se dio lo que ya todos sabíamos que iba a ocurrir, en cualquier momento se iba a dar, fue corroborado, o mejor dicho, proclamado como presidente electo de Perú, Pedro Castillo. Yo sí, y no el de hábitos. ¿Qué va a pasar en Perú? Wow, qué Sí, pregunta. No Sendero Luminoso. Lo primero que tenemos que ponerle la lupa es al grupo terrorista Sendero Luminoso. Me gustaría ver si Pedro Castillo va a indultar a grandes terroristas que están tras las rejas de por vida por haberle hecho tanto daño a la población peruana en su oportunidad. Si vemos cambios importantes en términos de la política de Estado con respecto a Sendero Luminoso al principio del periodo de Pedro Castillo, podemos ya pronosticar un gran problema para Perú. Ahora, si vemos que no toca Sendero Luminoso, si vemos que no indulta a estas personas, ahora hay que ir a un segundo elemento. El segundo elemento tiene que ver por el constitucional y por el económico. Va a haber modificación a la Constitución y desde el punto de vista económico va a haber nacionalizaciones. Esos, diría, son los tres primeros elementos que tenemos que observar, que viniendo un perfil como Pedro Castillo y su equipo, deberían ocurrir muy rápidamente. Lo que sí es cierto y algo que me sorprende es que la población peruana haya esperado con tanta paciencia por mes y medio para llegar a esta proclamación y no se haya llegado a un proceso de inestabilidad política profunda. Me pareció bastante interesante, no sé cómo leerlo, pero sin duda alguna vamos a estar observando qué puede ocurrir. Todavía no podemos adelantar nada, pero les digo, Sendero Luminoso, Constitución y economía son los tres elementos. Y hay que esperar a ver qué acciones va a tomar, que de su programa va como tal a ejercer, que ejecutar, mejor dicho, qué es lo que realmente pues tiene previsto. Yo creo que los primeros 100 días van a ser claves para lo que va a hacer en Castillo en su país. Así lo han demostrado todos, ¿no? Así es. Lo vimos con Chávez, lo vimos con otros también, otros líderes en América, y seguramente lo vamos a ver con Castillo. Bueno, lo vimos con Andrés Manuel López Obrador, cómo se ha manejado. A veces hay sorpresas, Sergio. Sí, claro, después se dañó, pero en el caso de Evo Morales, y muy rápido porque sé que el tiempo nos apremia, en el caso de Evo Morales, antes de que él quisiera mantenerse en el poder de manera inconstitucional, un tipo que llegó siendo comunista, de izquierda, del Foro de Sao Paulo, peón de Chávez. Sin embargo, en términos económicos, su política permitió que incluso el Fondo Monetario Internacional alabara esa política económica que llevó a triplicar las reservas internacionales, llevó a estabilizar al país, un país que era políticamente muy inestable. Y eso, fíjense qué interesante, ¿no? Cuando te sale por las venas estos regímenes, ¿no? Esta persona, muy bien valorada en Bolivia, porque eso es una realidad, pese a su orientación política, bueno, él vio que como había hecho las cosas medianamente bien, entonces dijo, ahora sí, se me sale la vena comunista, ahora yo me quedo aquí. Ese fue el problema principal de Evo Morales. No es que hubo represión originalmente, la represión vino cuando la gente le dijo que no. Fíjense qué interesante, porque fue un proceso para consultar, la gente le dijo que no se iba a ir, que no podía ser reelecto, él insistió, fue un proceso de elecciones, fue fraudulento. Y es que además hay como un afán de perpetuarse en el poder, que
a ver, por lo menos dale chance a otro de tu gente, pero es un tema de perpetuarse en el poder. Bueno, como ya quien haya estudiado lo que significa pues el caudillismo y todo lo que implica el centrar toda la atención en una figura, lo hemos visto por años, durante la historia hay muchos casos, pero todo es como que, tú sabes, esa oda a una figura que realmente no ayuda ni colabora en nada, ¿no? Y que pasa independientemente de la ideología política. El autoritarismo per se, sea de derecha o sea de izquierda, siempre hace muchísimo daño, ¿no? No voy a entrar en los bemoles de cuál hace más daño que cuál, porque bueno, sí, podemos tener otra discusión, pero al fin y al cabo ambos hacen muchísimo daño. El perpetuarse en el poder es la cosa más peligrosa, y bien tú lo comentabas, hablando de caudillismo, uno de los primeros que hablaba de ese tema en nuestro continente era el propio Bolívar, ¿no? Y hablaba del peligro de aquellos que querían perpetuarse del poder y el peligro para esos pueblos que finalmente terminaban obedeciendo y con miedo, porque el miedo termina entrando en la jugada. Y hablando de jugada y de miedo, pues por supuesto hay que hablar de Venezuela. Y es que qué interesante es ver ahora cómo el régimen ha ganado, estamos a julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ha ganado 4 meses más de gratis, sin hablar los meses anteriores. Ya se ganó 4 meses más. ¿Por qué? Porque sabemos que ahora la orientación, independientemente de que Freddy Guevara esté preso, de que hayan intentado detener a Juan Guaidó, es que, bueno, la orientación está nuevamente en la bendita discusión de todos los años. Yo recordé esta mañana, Sergio, cuando el año pasado yo hablaba contigo, ya ni recuerdo qué proceso electoral hubo el año pasado, porque todos los años hay otra farsa electoral, ¿no? El año pasado fue la elección de la Asamblea. De la Asamblea, gracias. Sí. Y yo te decía en esa oportunidad, ya ni siquiera lo voy a decir en esta, pero solamente lo quiero recordar. Yo te decía, aquí el problema no está en si ir o no ir a votar. Aquí el tema está en evitar que haya una elección bajo estas condiciones. Eso lo hablábamos tú y yo el año pasado. Sí, y el año antepasado dijimos lo mismo y así. Ahora, llegamos hasta este punto en el que otra vez la discusión de siempre. Ya salió Causa R con su comunicado diciendo nosotros no vamos a ningún proceso de elección. Sí, pero a ver, el tema, disculpa que te interrumpa. Sí, claro. Lo que pasa es que el tema que siempre ocurre, y sobre todo vamos a decirlo directamente al que vive dentro del país, al que está en Venezuela, dicen, ajá, pero bueno, y entonces por lo menos sé que si yo voto por mi alcalde a mí me va a responder. Cosa que es mentira. A mí me va a responder. Mentira. Explico? Sí, bueno, pero mentira. Ya va, sí. O sea, ya va. Lo que pasa es que te estoy hablando como si yo viviera en el país. Yo no vivo en Venezuela, yo no sé. Pero por lo menos la gente que está en su comunidad dice, si yo voto por mi alcalde Vladimir Kisling, que es va a ser mi alcalde de mi municipio, bueno, por lo menos sé que me responde. Sí. Sea opositor, sea chavista, no sé, pero por lo menos me responde. ¿Me explico? O sea, quizás por eso la gente dirá, bueno, ay, sí, hombre, yo voy a votar. Total, me importa es tener mi comida día a día, salir a trabajar y regresar a mi casa, etc. Yo creo que la gente ni siquiera está metida en la discusión electoral. No, claro que no. Y yo entiendo tu punto, ¿no? A mí lo que me parece más interesante es ver por qué los políticos están metidos en la discusión electoral. Yo no creo de ninguna manera que una persona que vive en Cabudare crea que esa persona que va a elegir tenga algún tipo de poder. Entiendo por qué incluso localmente, incluso para ponerle a las bombonas de gas. Vámonos al tema básico. Cotidiano. Sí, mi alcalde me va a poner las bombonas de gas, que ni siquiera en eso hay poder. Entonces, cuando llegamos a ese punto, digo, bueno, porque ¿qué hace tan interesante ver cómo la oposición, cómo los líderes opositores los han logrado nuevamente causar? Mira, es que me parece... Claro. Yo sé que me van a odiar lo de la oposición como de costumbre, pero parece un rebaño, ¿no? Un rebaño de ovejas que las lleva un pastorcito. Y el pastorcito es el rey. Y me le va diciendo, miren, a la izquierda o a la derecha. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, hemos visto casos que yo digo, o sea, yo no sé, ya no sé ni qué pensar, pero hemos visto, bueno, ya lo hemos conversado, casos de personas que han regresado al país con la promesa de que, bueno, lánzate a candidato y, bueno, te perdonamos tu auto de detención o orden de... Lo vimos, y yo sé a quién te refieres, lo vimos, por ejemplo, en el caso de Américo de Gracia. Y Américo de Gracia, que ha sido parte de la causa R, y bueno, se desligó para ojo,
y también lo entrevisté y también hablamos de Américo y yo también comentaba, bueno, él cree, y eso se lo respeto, que bueno, ya que no hay otra salida y hace algo de sentido. En ese particular yo puedo concordar, es decir, mira, no hay manera de atacar a esta gente. La única manera es ver si activamos a la gente. ¿Recuerdas que él lo decía? Si activamos a la gente para ir a un proceso electoral. Y yo digo, ok, está bien, pero ¿cómo activas a la gente? Y también comentaba acá, tú tienes que comenzar por la gente, no puedes comenzar por la cúpula, no puedes comenzar diciendo que te vas a lanzar para después preguntarle a la gente si quiere ir a un proceso electoral y cómo va a lograr los problemas, resolver los problemas. Seguimos divorciados, a mi modo de ver. La oposición sigue divorciada de la población que vive en Venezuela. Yo no estoy hablando de nosotros que estamos en el exterior. Los que viven en Venezuela, a mi modo de ver, puedo equivocarme. Así que ustedes tienen toda la libertad de escribir y de aportar, porque al fin y al cabo eso se trata de una discusión colectiva. Pero a mi modo de ver, la oposición sigue divorciada, no ha logrado llegar y no ha logrado llegar porque sigue creyendo que la cosa va de arriba hacia abajo y es todo lo contrario. Ha llegado un punto en el que se han cometido tantos errores y les han metido tanta zancadilla que aquí hay que hacerlo a la inversa. Hay que comenzar de abajo hacia arriba, sin demagogia, sin populismo, sin egolatría, sin ánimos de no reconocer, que siempre lo he dicho, no hay nada mejor que reconocer tus errores. Siguen pasando los años y yo no escucho a la presidencia, al interinato, no solo Guaidó, sino al equipo, decir, señores, nos equivocamos en A, B, C, D y Z. Mira, créanme, yo no entiendo por qué no me escuchan cada vez que se los pido. Créanme que se les levantan los números y se les levanta un pueblo que dice, mira, esta gente tuvo la capacidad de reconocer. Ahora vamos a trabajar con ellos, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Pero mientras eso no ocurra y siga siendo la pantomima, como yo te decía a ti, aquella que nunca se me olvidará, comenzó el COVID y Guaidó apareció en un CDI o un centro de no sé qué médico entregando 4 cajas de máscara, haciendo ver como que había un comité de un Ministerio de Salud. No vengas con eso. La gente no es boba. Así como uno le critica al régimen algo, también hay que criticarlo a ti. No me digas que tú tienes capacidad para atacar el COVID. Háblame como es. Si no me hablas como es, yo tampoco voy a creer en ti. Y eso a mi modo de ver es lo que ha ocurrido. Va a llegar a estas elecciones, va a pasar exactamente lo mismo, le van a dar una cuota de poder y una payasada, un nombre y un diplomita para poner en una pared, porque ni siquiera van a poder hacer nada como los gobernadores de oposición que no han podido hacer nada en el país. No, y esto que implica, pues más se perpetúa más en el poder. Eso es lo que a lo que va a venir. Porque este diálogo, conversación, negociación, acuerdo, como quieran llamarlo, esto no se va a dar. O sea, definitivamente ahí tienen, bueno, una demostración, fue la detención de Guevara y lo tienen preso para usarlo quizás como algún tipo no sé, como ellos quieran, pues como ese... otra ficha de canje, otra vez. Exactamente, como la ficha de canje. Y bueno, eso es lo que efectivamente va a ocurrir. Ahora, mientras tanto, Vladimir, que me recordaron por aquí alguien que está escribiendo, vimos ayer esta decisión tomada por el gobierno de Gran Bretaña con respecto al oro venezolano. Dice reconocer a Guaidó como presidente interino. Esto es un punto muy álgido también para el régimen de Nicolás Maduro, porque por supuesto eso no cae bien, ¿no? No solo no cae bien, son $1.000 millones calculados en oro, ¿no? Es dramático el que no se le entregue esta cantidad de recursos al régimen venezolano, algo que a mí me agrada muchísimo, y no solo porque no se le entrega, sino porque mi principal preocupación era que legalmente Inglaterra no tenía muchos elementos como para decir que podía represar esos recursos y dejarlos en manos aún del interinato, porque ya no existe la Asamblea Nacional anterior. Sin embargo, qué bueno que lo hicieron y hay que aplaudirlo, hay que agradecerle. Obviamente, una decisión entre lo jurídico y lo político, diríamos, ¿no? Algo extraño porque estamos hablando de una decisión judicial de un alto órgano de justicia en Inglaterra, y bueno, pues sigue a salvo esa cantidad de recursos que sabemos que de llegar a Venezuela, bueno, y si llega en oro, no solamente no llega a Venezuela, va a parar a Turquía, a Irán, entre otros países. Así es. Vladimir, debo ir concluyendo. Gracias por permitirme conversar contigo como todos los martes. Un fuerte abrazo, Vladimir. Bueno, siempre es muy grato estas conversas
Aunque bueno, no importa que a veces tenemos puntos de vista que coinciden, a veces no. Un fuerte abrazo. Así es. Gracias. Otro para ti, que Dios me lo bendiga. Gracias a todos. Gracias, Amén. Sergio. Nuestro colega Vladimir Kislinger, como todos los martes, pueden seguirlo a través de sus redes, @Vladimir Kislinger. Una pausa y al regreso ya despedimos el programa del día de hoy. Ya venimos.